Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento. Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento. Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento. Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento. Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento. Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento. Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento. Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento. Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento. Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento. Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento. Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento. Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento.
Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento. Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento. Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento. Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento. Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento. Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento. Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento. Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento. Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento. Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento. Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento. Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento. Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento.
Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento. Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento. Durante la madrugada, se registró un enfrentamiento en el poblado de Gómez Farías entre grupos antagónicos, lo que generó pánico entre los pobladores quienes al recorrer las calles esta mañana observaron vehículos calcinados, cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento. Durante las primeras horas del día de hoy, nuevamente comenzaron a escucharse en todo el poblado de Gómez Farías en Chihuahua las ametralladoras de los grupos delincuenciales que en su afán de controlar la zona, desataron un enfrentamiento sin que hasta el momento se conozca de víctimas mortales. Lo se sabe es que por las principales calles del lugar, quedaron vehículos calcinados y cientos de casquillos percutidos, además de la suspensión de clases en todos los niveles, por el temor de otro nuevo enfrentamiento.